Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos ustedes? Mis hermanas, mis hermanos de nuestra amada iglesia, Morada de Dios, Plaza San Martín. Tenemos un día más, un domingo más en comunión, todos nosotros juntos en un mismo espíritu. Y lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando, ¿no? Hoy voy a hablarles de un tema que no lo tenía en mente realmente. Durante toda la semana venía trabajando ya en la segunda parte de la deidad de Jesús, que era el tema que habíamos visto el domingo pasado, pero pasaron tantas cosas, hubieron tantos eh, asuntos, por darle un término, ¿no? O sea, que nos trastocaron y nos movieron a todos. Y el Señor pues puso en mi corazón que hablara hoy de esto, ¿verdad? Y el tema que voy a hablar ahora, eh, espero que en el corto tiempo que tenemos pueda abarcar algo, ¿no? Está relacionado a la voluntad de Dios. Vamos a hablar un poquito, vamos a conocer un poquito de la voluntad de Dios. Vamos a saber o a tratar de entender por qué Dios actúa de alguna u otra manera o qué es lo que hay para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Y voy a leerles el libro de Romanos, el, el capítulo 12, el versículo 2. Lo voy a leer en la NTV. Dice así la palabra de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, la Reina Valera dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta versión dice, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. O sea, la voluntad de Dios siempre va a ser buena para nosotros. Es agradable, ¿verdad? Y no se equivoca, no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios nunca se equivoca. Todo lo que Dios hace o dispone para nosotros es perfecto. Es perfecto para nuestras vidas. Nosotros quizás no lo entendamos porque no tenemos la capacidad física humana para poder entender los designios de Dios. Pero Él nos ha dicho en su palabra, aún no hay necesidad que lo entiendan. Lo que sí tienen que saber es que mi voluntad no solo es buena para ti, sino que es agradable y es perfecta. Y en tu tiempo, tú vas a saber, tú lo vas a comprender y vas a entender por qué obraba de esta manera. Aún en medio de cualquier circunstancia, nosotros debemos confiar en Dios siempre. Situaciones muy difíciles, muy duras, muy complejas, quizás muy devastadoras, pero esa es la lucha, esa es la pelea, esa es la batalla. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe. Y mira que Pablo llevó bastante palo. Después que Pablo nació y creció en un hogar pudiente, ¿verdad? Porque Pablo venía de una buena familia. Imagínate, él estudió con un maestro, un rabí de esa época, ¿no? Un rabí no era cualquiera, que era Gabelián, creo, si no me equivoco. Era súper famoso y respetado por los fariseos y los reyes los consultaban, ¿no?
Y él se educó con él, con este señor, con este hombre. Era un hombre, un erudito, y Pablo era de buena familia, ¿no? Descendencia romana, y vivía muy bien. Y también estaba muy metido en los círculos de los fariseos. Pero él dejó todo eso atrás. Y en ese peregrinar con Dios llevó, bueno, cualquier cantidad de cosas: hambre, miseria, muerte, persecución, traición, palo, cárcel, de todo, ¿no? Entonces, debemos saber que nosotros estamos experimentando tiempos difíciles. La humanidad toda, no es yo o aquel, sino es toda la humanidad. Estamos viviendo algo inédito. La última vez que ocurrió algo parecido fue hace 100 años atrás, ¿no? Un amigo me decía a mí que nosotros, irónicamente por supuesto, ¿no?, que teníamos el privilegio de vivir en la época de una pandemia, que así nomás, una pandemia mundial, una crisis mundial. Imagínate, el mundo entero se paralizó, ¿no? Entonces estamos viviendo todavía, porque no hemos pasado eso, momentos difíciles. No sabemos todavía qué nos depara Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, lo que hay es que orar, decirle: bueno, Señor, ayúdame, cuídame, pero sobre todo que tu voluntad prevalezca, ¿verdad? Y ahora más que nunca estar bien agarraditos de la palabra del Señor, estar bien, caminar derecho, firmes. Yo le decía a un amigo hace unos días, ¿no?, a un joven: antes los jóvenes tú les hablabas de la palabra de Dios y bueno, sí, ya, ok, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente por sus mentes pasaba lo siguiente: yo todavía estoy joven, tengo mucho tiempo, a mí no me va a pasar nada todavía. Pero ahora en estas épocas la cosa se igualó. Las oportunidades de vida para el joven son las mismas que para un hombre ya muy mayor, porque este virus, esta pandemia no clasifica a las personas, a todos los ataca por igual, ¿verdad? Entonces, es una situación difícil, y lo peor es que lo estamos viviendo en carne propia. Cada vez esto está más cerca de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras amistades, ¿verdad? Y fíjate, o sea, con un gran dolor, ¿verdad? Hemos pasado esta última semana el sufrimiento de nuestra amada hermana Milagros, ¿no? Y ella pasó con momentos súper difíciles, y nosotros pues hemos estado acompañándola y apoyándola espiritualmente, ¿verdad? Pero es tremendo, ¿no? Pero hay que darle gracias a Dios, porque el Señor la fortaleció a ella de una manera impresionante, ¿verdad? Y el Señor se glorificó poderosamente en la vida de ella, a pesar de esa situación. Y para mí, de verdad que yo le doy gracias a Dios, y admiro mucho la valentía de mi hermana Milagros, ¿no?, para ser tan joven, ¿verdad? Sabemos que Dios es el único que puede aliviar ese dolor tan grande que cualquiera de nosotros puede llevar por la pérdida de un familiar que tanto amamos. No hay otra manera, no hay otra forma de que nosotros podamos tener resignación, ¿no? Sino Dios es el único que nos puede dar. Él nos puede traer la paz, nos puede traer la resignación, la tranquilidad. Su amor puede derramarse en nosotros, ¿verdad? Pero también hay algo bien interesante en todo este asunto, ¿no? Y es que en medio, nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Nosotros como creyentes siempre nuestra meta, hay una meta que nosotros tenemos en esta vida. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos en esta vida? ¿Verdad? En primer lugar, hacer la voluntad de Dios.
Y en segundo lugar, ahí casi primer lugar, igual que hacer la voluntad de Dios, es llegar a la altura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta que tenemos acá. Hacer buena obra, predicar el Evangelio, ser testigos de nuestro Señor Jesús. Pero la meta mayor es poder concretar esa promesa de la vida eterna al lado de nuestro Señor, allá en el cielo, en el paraíso, ¿verdad? Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, lo que nos preparamos es para eso. ¿Nos preparamos para qué? Para que cuando llegue el día en el cual nosotros estemos en la presencia del Señor, el Señor nos diga: bienvenido, bienvenida, mi hermano, mi hijo, mi amado, bienvenido. Aquí está tu lugar. Este lugar lo he reservado para ti. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando alguien de nosotros que ha recibido a Cristo en su corazón, que realmente se ha arrepentido y se ha entregado al Señor, parte. Sí es verdad que nos da tristeza. ¿Por qué nos da tristeza? Porque queremos tenerlo cerca de nosotros, queremos seguir estando con Él. Pero dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Dentro de nuestro pensar, dentro dentro de nuestro crecimiento espiritual, nos da regocijo. ¿Y por qué nos da regocijo? ¿Verdad? Porque sabemos que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Y que todo lo que nosotros anhelamos en vida para cuando estemos en su presencia, hay algunos hermanos que llegan primero que otros. Y esos que llegaron primero, sí nos da dolor, pero también nos da regocijo y nos da alegría, porque nosotros creemos en un Dios que cumple sus promesas. Y eso es importante, ¿verdad? Es lo que nos reconforta en medio del dolor. Eso es lo que nos debe reconfortar. Y cuando estemos atravesando un tiempo de dolor, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos traiga a mente sus promesas, ¿verdad? Que nos recuerde esas promesas. Y tú vas a ver cómo vamos a sentir esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que Él nos va a poner a nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón y en nuestra mente está Él. Y es por todo esto, ¿verdad? Por la vida que llevamos, por el mundo en el cual vivimos, que necesitamos estar cada día más cerca de Dios, ¿verdad? La situación como está, el mundo como está, nos obliga a estar cada día más cerca de Dios, conocerlo, saber cómo Él obra, cómo piensa, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada de nosotros, qué espera de nosotros, cómo debemos afrontar nuestras realidades, la situación, nuestra vida, ¿verdad? Ver obrar a Dios en nosotros, ¿verdad? Cómo aceptar sus designios. No es fácil, pero Él nos ayuda a eso. Porque Él nos ha dicho en 1 Corintios 10:13 que no hay prueba alguna que tú no puedas soportar. Y ante cualquier prueba, Él te dará la salida. Si tú te apropias de esa promesa y en el momento que estés atravesando por una situación difícil, tú clamas esa promesa, yo te doy toda la seguridad que Dios va a obrar en ese instante de una manera poderosa y te va a traer paz y te va a traer gozo en medio de ese gran problema, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más de Dios y por ello es necesario empezar citando varios versículos, artículos, estoy pensando en las leyes, varios versículos, ¿verdad? Hoy va a ser un momento de mucha lectura de versículos. Entonces, vamos a descubrir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y he citado 4 puntos. El primer punto es el siguiente. El creyente debe saber que la voluntad de Dios es su anticipado deseo y propósito. Isaías 53:10 dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir.
y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Verdad? Entonces el creyente debe de saber que la voluntad de Dios es su anticipado deseo y propósito. Dios quiere que en nosotros se cumpla su voluntad. El punto 2, que la voluntad de Dios no está oculta ni es un misterio, sino que está revelada en su palabra. Deuteronomio 29:29 dice: lo secreto le pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios ha revelado, lo que está en las Sagradas Escrituras, nos pertenece a nosotros. El otro versículo, Romanos 12:2, que es el que hemos hablado de primero, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el versículo Efesios 1, del 11 a 14, dice así: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestras esperanzas en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El punto 3, que el deseo de Dios es que el creyente conozca su voluntad y se someta a ella. Colosenses 1, del 9 al 10. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios les haga reconocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna al Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y el punto 4, que la voluntad de Dios para el creyente es espiritual en su naturaleza, es nuestra salvación. Juan 6, del 38 al 40, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué tal? Dios tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros, de eso no hay la menor duda. Y ese propósito es que hagamos su voluntad. Ese es el mayor de los propósitos que tiene para la humanidad, que hagamos la voluntad de Dios. Y ahí podemos hablar de la providencia divina de Dios que se manifiesta todos los días en nuestras vidas. Su gloria se manifiesta. Perdón. La gloria de Dios está presente, pero muchos no la ven, ¿verdad? Muchos no ven la gloria de Dios. En una oportunidad un joven amigo teólogo me hablaba sobre la gloria de Dios, me decía que, bueno, que la gloria de Dios estaba un día, otro día no estaba, y viene. Y yo le decía que no era así, que la gloria de Dios nunca ha dejado de manifestarse, desde el mismo momento de la creación hasta hoy y hasta la eternidad. Dios se viene manifestando, Dios está obrando todo el día, todos los días, en todo momento, en toda la humanidad Dios está obrando. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que no todos podemos ver la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los que están apartados de Dios están ciegos, no la ven.
En cambio, los que estamos buscando de Dios, los que tenemos un caminar de Dios, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas, cuando vamos a un lugar, a otro lugar, cómo nos abren las puertas, es maravilloso ver cómo Dios obra en la vida de cada uno de los creyentes, de esos que están buscando de Él, ¿no? Dios siempre está obrando, nunca ha dejado de obrar, nunca, ¿verdad? Si no, date una vuelta por el Antiguo Testamento y vas a ver a José, Rahab, Noé, Abraham, Moisés, David, y cuántos más, Noemí, y Ruth. Mira, es impresionante cómo la providencia divina de Dios ha obrado en la humanidad. No ha parado de obrar. Ese plan maestro de Dios no ha parado de obrar, ¿verdad? Y ahí y Dios no ha descansado y no va a descansar hasta cumplir su maravilloso plan, que es de vernos a todos salvos. Y le decía a mi amigo que lo que pasaba era, ¿verdad?, que el hombre está tan apartado de Dios, pero tan apartado de Dios, que no tiene la capacidad de ver la gloria de Dios. Entonces, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. Romanos 8:28. Dios hace que todas las cosas operen para nuestro bien, aun cuando nosotros veamos una situación difícil, adversa, que nos causa dolor, tristeza. Tenemos que estar claros que Dios está obrando. Y si tú eres un hijo de Dios, con más razón tienes que creerlo. No es fácil, yo lo sé, pero esa es la lucha que tenemos que vencer, ¿verdad? Aun cuando sabemos que nosotros estamos llamados a resistir al maligno, ¿verdad? Pero las pruebas que Dios nos pone para nuestro crecimiento espiritual, esas pruebas las tenemos que superar. Eso no hay duda, ¿no? O sea, entonces sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para la humanidad, ¿no? Y nosotros formamos parte de ese plan. Entonces nosotros tenemos que buscar alinear nuestro propósito al gran propósito de Dios. Nosotros somos como ese granito de arena en medio de la orilla de un mar o de un desierto, ¿verdad? Pero todos juntos hacen el mar, la gota de agua, o todos juntos hacen todo el desierto. Nosotros formamos parte de ese plan, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si nosotros vivimos conforme a su voluntad, si todo el tiempo estamos tratando de caminar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos en ese plan, estamos ejecutando el plan de Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando en ese proceso de santificación, de santidad, ¿verdad? Estamos creciendo espiritualmente, ¿no? Estamos cada día acercándonos más a la meta. Vamos a tropezar, vamos a resbalar, nos vamos a levantar, el Señor nos va a sacar como sacó a Pedro cuando se hundió, que estaba caminando en el mar. Mil cosas nos van a pasar, nos han pasado y nos van a volver a pasar, pero cada vez que nos vaya a pasar algo, cada vez vamos a estar más fortalecidos, ¿verdad? Vamos a estar más maduros y vamos a poder entender mejor todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros podemos superar todas estas cosas. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. ¿Ah? Eso se lo dijo al pueblo de Israel, que estaba en el cautiverio allá con Nabucodonosor, ¿verdad? Pero eso también es para nosotros, ¿verdad? Lo leo porque yo no sé los pensamientos que tengo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. ¡Wow! ¿Verdad? Y Hebreos 10:17, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Mis hermanos,
debemos fortalecernos en el Señor. Debemos fortalecernos en el Señor. Y te voy a dejar 3 versículos para que te sirvan de arma. Mateo 11, 28 y 29. 28 y 29. Luego Jesús le dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para mi alma. 1 Corintios 10:13, la que les mencioné hace un rato. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. La armadura de Dios, ¿te acuerdas? Para resistir. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios. Vamos a cerrar porque a los 30 minutos se acaba este video. Señor, gracias te damos, mi Dios amado, Padre Todopoderoso, bendito Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor, porque la necesitamos, Padre. Tu palabra es como una espada de doble filo, Señor. Corta en ambos lados, Señor. Corta entrando y saliendo, Señor. Te pedimos, Padre, que te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Que nos traigas la revelación, que nos des el entendimiento de tu mensaje, Padre. Que nos apacientes, que nos reconfortes. Que te necesitamos, mi Señor. Hoy más que nunca te necesitamos, mi Dios. Como un hijito que necesita de su papá, así nosotros hoy, Señor, te lo decimos. Que te necesitamos mucho, Señor. Que te amamos. Que te anhelamos, Señor. Y te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Y por lo que vas a hacer, porque sabemos que lo vas a hacer, Señor. Fortalécenos. Endereza nuestras veredas, Señor. Guíanos. Ayúdanos, Padre amado, a seguir avanzando, a seguir superando todos estos obstáculos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Seguimos en contacto, seguimos en el chat. Es un buen tiempo para fortalecer ese chat. Hay tanta gente que tiene tanta necesidad de oración. ¿Por qué no empezamos a utilizar ese chat para orar por los demás? Amigos que nos llaman y nos piden oración. Coloquemos esas peticiones en el chat y todos pongámonos a orar, a fortalecernos todos, nosotros mismos. Yo necesito que oren mucho por mí. Yo como pastor, a mí hay días que son terribles, hay días que tengo unos ataques impresionantes del enemigo. Entonces es bueno para todos nosotros que somos hijos de Dios y que amamos a nuestro Señor. Seguimos viendo, mis hermanos, que Dios me los bendiga.